Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo en esta mañana con ustedes el mensaje que el día de hoy vamos a retomar en cierta forma el Evangelio de Juan. Recuerdan que nos habíamos quedado en el capítulo 9 y hablábamos y estábamos enseñando esta enseñanza importante acerca de la ceguera espiritual y de este hombre que había nacido ciego y que se encuentra con Jesús, con el enviado. Recuerda, Jesús es el enviado y se encuentra con él y él no solamente restaura su ceguera física, sino que también le abre sus ojos espirituales. Así como a todos los creyentes ha abierto nuestros ojos de esa ceguera espiritual en la cual vivíamos. Y bien, nada más quiero topar ese contexto porque el día de hoy vamos a analizar el capítulo 10, vamos a compartir el capítulo 10 y la separación de capítulos en algunos momentos está muy bien, pero en este capítulo parecería que es una nueva historia, otro nuevo acontecimiento, pero realmente es la continuación de lo que pasó en el capítulo 9. Y recuerdan nuevamente cuando este hombre es interrogado por los fariseos y él termina diciendo que Jesús es un profeta. Y ellos cuando escuchan esto no aceptan este testimonio de este hombre y lo que hacen es expulsarle. ¿Recuerdan? Los fariseos ven ese milagro de que él les ha abierto sus ojos y ellos reconocen que nunca ha pasado una cosa así, nunca ha sucedido un acontecimiento de esa forma. Y ellos, contrario a aceptarlo, a glorificar a Dios, a consolarle a este hombre que por muchos años estuvo ciego, nació ciego, lo que hicieron arbitrariamente a lo que tendrían que haber hecho fue expulsarle, ¿no? Y dejarlo fuera, excomulgarlo de la sinagoga, de la cultura judía. Y ya les había comentado un poco que eso era como una muerte física en ese momento. ¿Por qué? Porque no podía hacer negocios, no podía entablar amistad ni conversación con ninguna de las otras personas. Pero este hombre que conoció a Jesús termina reconociendo que Él es aquel que le había sanado y aquel que le había salvado y que dice que le dio adoración. Y que Jesús recibió esa adoración porque Él es nuestro Salvador, ¿no? ¿Recuerdan? Y en el versículo 40 del 9, nada más voy a leer yo, después ponemos en pantalla, dice entonces, dice algunos de los fariseos, cuando ven todo esto que sucede, dice que estaban con él al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y Jesús les responde de esta forma, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y estos son llamados de atención que Jesús les está haciendo a lo largo de su ministerio, ¿no? Estamos viendo en Juan que en el Evangelio de Juan que Jesús está llamando fuertemente la atención a los fariseos, les está llamando por múltiples ocasiones la atención, pero ellos no quieren escuchar, ellos están cegados espiritualmente a su forma de pensar, a su forma de creer las cosas, ¿no? Por eso les choca cuando Jesús sana a este ciego. Ellos no pueden ver eso, no pueden aceptar. ¿Por qué? Porque ellos lo que ven es que quebrantó el día de reposo porque sanó a este ciego en ese día. Y Jesús no estaba quebrantando la ley, estaba quebrantando ese interpretamiento que ellos tenían acerca de la ley. Eran ciegos espirituales. Y aquí vamos al capítulo 10. Porque, como dije, contrariamente a lo que tendría que haber hecho los fariseos, este liderazgo de la iglesia de ese tiempo no consuelan ni reciben a este hombre, al contrario, lo expulsan. El Señor, luego de hablarles palabras fuertes, va a utilizar una alegoría. Juan, vamos a ver más adelante que dice que él utiliza esta alegoría para ver si ellos se entienden lo que Jesús está tratando de decirles. Y empieza así, capítulo 10, versículos 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué tiene que ver esto con ellos? ¿No? Quiero utilizar una frase, un refrán que creo que conocemos muy bien. ¿Han escuchado ese refrán que dice, hay una imagen habla más que 1000 palabras? ¿Han escuchado eso? ¿No? Y en cierta forma, cuando alguien conoce de un tema específico, cuando alguien domina una materia bastante bien,
cuando utilizan una ilustración y le dicen, mira, esto es de esta forma. Cuando alguien maneja un tema al que le están platicando, él en su mente ya sabe lo que está ocurriendo. Y si hay un error, una situación que debe corregir, él en su mente ya lo asocia, lo entiende y dice, mira, identifica el error. Y eso es lo que está tratando de hacer Jesucristo con estos fariseos a través de esta parábola del redil. Capítulo 10 dice el título, parábola del redil. ¿Por qué? Los judíos, la cultura judía, por miles de años habían practicado el pastoreo de ovejas, ¿no? Se movían, entendían muy bien el tema acerca de lo que era cuidar rebaños de ovejas, cuidar rediles de ovejas. Y ellos sabían muy bien aquello, y por eso Jesús utiliza esto, para ver si así, con esta alegoría, con esta analogía que Él va a utilizar, ellos logran entender lo que Jesús está tratando de decirles. Porque es un llamado de atención contra ellos. Ellos no están haciendo la función que deberían hacer. Por eso Jesús les dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Ellos debían entender esto. Ahora nosotros vamos a entender un poquito qué es acerca de esto del redil. El redil era un lugar que los judíos tenían en sus casas como un corral, como un sitio donde guardaban sus ovejas, donde guardaban sus animalitos, los corderos. Y este era un lugar donde, no sé, funcionaba como una habitación, como un corral, como digo. Y ellos tenían una puerta en la que primero buscaban proteger de que no vengan ladrones a robarlas, ni vengan a robar las ovejas, ni vengan fieras también salvajes a tratar de romper esta cerca y llevarse las ovejas, ¿no? Su intención era cuidar el redil, cuidar las ovejas. Y Jesús lo que está diciendo aquí dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Le está diciendo, ustedes están viendo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Ven a un hombre ciego, yo les he enseñado, él abiertamente ha predicado ya, y él está diciendo que él es la luz, ¿no es cierto? Recuerdan, él es la luz, y que si dejáramos las tinieblas y nos acercáramos a él, seríamos salvos, ¿no? Pero ellos no están entendiendo esto, no quieren entender. Ahora utiliza esta analogía diciendo, yo soy el pastor más adelante, y yo he venido al pueblo de Israel. Sigamos leyendo más adelante para entender el tema. Más el que entra, dice versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, dice el versículo 3, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesús está utilizando esta analogía que ellos debían entender, y ellos teniendo que ser de cierta forma subpastores que deberían cuidar al pueblo, a esas ovejas, a las ovejas del Señor. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos habían estado por años maltratando a las ovejas, enriqueciéndose, y de alguna forma la forma en la que ellos llegaron a ocupar esos puestos de liderazgo en ese tiempo no había sido legítimamente, no había sido de la forma legítima, había sido por conexión política o por algunas situaciones que ellos se aprovechaban y llegaban a tener ese reconocimiento en cuanto al liderazgo. Pero Jesús dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús está diciendo, aquel que no ha sido reconocido, aquel que no ha llegado legítimamente a ser considerado como el pastor, ese no es otra cosa que ladrón y salteador. Jesucristo es ese pastor que más adelante vamos a ver y que va a hablar él mismo acerca de él. Él es el pastor que entró y está legítimamente en este momento en Israel. ¿Por qué? Porque las profecías, los profetas hablaban de él y él estaba en ese tiempo ya desenvolviéndose en esa área. Y él está tratando con esta analogía de que ellos entiendan lo mal que están haciendo. Dice el cuarto, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen, ¿qué dice? Su voz.
Versículo 5, más al extraño, dicen, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es importante lo que Jesús está tratando de decir, está llamándoles nuevamente la atención. Veo una intención de nuestro Señor Jesús. Él dice que ha venido porque no quiere que nadie se pierda. Su intención es de que nadie se pierda, ni aun uno, ¿no? Y de hecho Él está tratando de que ellos también entiendan lo que está pasando. Pero ellos, ciegos espirituales, no quieren entender esto. Les trae esta analogía, esta alegoría en cuanto al pastor y las ovejas, y ellos aún así no entienden, no quieren entender. El Señor Jesucristo les está diciendo, miren, este hombre ahora ha escuchado. ¿Recuerdan al ciego nuevamente? Él, ¿a quién escuchó? A Jesús, ¿no es cierto? Y le puso, dice, barro en los ojos, y le mandó al Siloé, al estanque, el enviado. ¿Para qué? Para que se lave, y así recobró la vista. ¿A qué voz escuchó? La voz de Jesús. Y más adelante él reconoce que Él es el Señor. Cuando vemos esta analogía, lo que está Jesús diciendo, yo soy el pastor. Y las ovejas que son mías, oyen mi voz. Y cuando oyen la voz de Él la saca ¿de dónde? De la ceguera espiritual, la saca también de la religión, la saca de sus pensamientos, de aquello que puede tenerlas encerradas, enfrascadas. Pero debemos escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Dice, en el versículo 5 dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Las ovejas oyen y reconocen la voz de su pastor, la voz de Jesús. Ellos no entienden esta analogía. Y nuevamente en el versículo 7 vamos a ver que él cambia un poco los factores, pero mantiene en cierta forma la misma analogía. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, mire, nuevamente, de cierto os digo. Cuando Jesús habla de esta forma, lo que está tratando es de ponerle un énfasis. Esto es importante, esto realmente es importante. Deben prestar atención, ¿no? Y de alguna forma parecería como un ruego, ¿no? Para que entiendan, pero no quieren entender. Miren lo que Jesús habla acerca de él. Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron. ¿Qué dice? Las ovejas. En la analogía anterior vemos que Jesús es el pastor reconocido y que llega legítimamente al pueblo, a las ovejas, ¿no? Y en esta analogía de ahora él dice, yo soy la puerta. ¿Recuerdan? Jesucristo más adelante va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es nuestra salvación, en otras palabras. Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Cuando habla de ladrones y salteadores, está hablando de los fariseos, está hablándoles a ellos. Y ellos no están entendiendo, les está diciendo, ustedes no están actuando o comportándose de la forma que deberían hacerlo. Por eso son ladrones, por eso son salteadores, porque su intención no es cuidar a las ovejas del pueblo de Israel, su intención ha sido aprovecharse de ellos, su intención ha sido que ellos se sometan a ellos para que les rindan honor, les rindan tributo a ellos al ser los líderes espirituales de esa época. Por eso son ladrones, porque el puesto que están ocupando lo han utilizado para aprovecharse de ellos. Y salteadores dice que en cuestiones jurídicas entre el asaltante y el ladrón hay dos diferencias. El ladrón se aprovecha de métodos sutiles para extraer algo o aprovecharse de algo, y el salteador es alguien que utiliza la fuerza, mecanismos de violencia, ¿no? Para
también sustraerse algo o aprovecharse de algo, ¿no? Y él está diciendo, cualquiera de las dos formas, lo que están haciendo es aprovecharse del pueblo de Israel. Ustedes han hecho esto, les está diciendo a los fariseos. Ustedes han sido ladrones y han sido salteadores porque han aprovechado todas las situaciones para sacar provecho del pueblo. Por eso son este tipo de personas. Pero dice, pero no los oyeron. Jesús en el 9 dice, yo soy la puerta, ¿no? El que por mí entrare será salvo. Y entrará, dice, y hallará pastos. Jesús es la puerta de nuestra salvación. A través de Él nosotros somos salvos, solamente a través de Él, queridos hermanos. El hombre ciego escuchó la voz de Dios, fue recobrada su vista, Dios le dio vista espiritual, también le dio vista física, y él ahora conoce que Jesús es el Señor. Lo que está diciendo aquí Jesús es, yo soy la puerta, y todos los que vengan y pasen por esta puerta serán salvos, y andarán, que dice, en libertad, y hallarán pastos, y descansarán y comerán en esos pastos. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿qué dice? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí empieza a cobrar un poco más de sentido todo lo que Jesús nos está hablando. Jesús es el pastor, ¿no? Pastor de las ovejas, el verdadero pastor. Y aquellas que le pertenecen a Él oyen su voz y le siguen. Yo, dice en esta analogía nuevamente, porque recordemos al inicio, dice, de cierto les digo, os digo. Y en el versículo 7, volvió a repetirles y a decirles, de cierto os digo. Vemos que empiezan con las mismas palabras, porque quería ponerle énfasis en eso, para que ellos entiendan lo que realmente estaba ocurriendo, pero nuevamente no querían entender. Pero Jesús aquí está diciendo, yo soy la puerta, los que entran por mí serán salvos. Y entrarán y hallarán pastos. Y ahora, Él es el verdadero pastor. Él es el pastor. Él es la salvación. Él es la puerta de la salvación en la que nosotros somos salvos. Camino, verdad y vida. Recuerden eso. Nunca nos olvidemos esto. Ahora, lo contrario a esto, lo que estaba ocurriendo, dice, el ladrón no viene, dice, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que les estaba diciendo. La analogía que Jesús está utilizando es la del pastor y las ovejas, ¿no? Pero el mensaje real, el mensaje de fondo que está tratando de decir el Señor a través de esta alegoría es que ellos habían estado siendo los ladrones y los salteadores. En otras palabras, estaban siendo utilizados por Satanás para dañar, destruir y matar. Porque esto es lo que estaban haciendo con este hombre. En vez de consolarle, en vez de decirle, mira, ¿y qué pasó? Y glorifiquemos juntos contigo a Dios. No, ellos deciden negar lo que estaba ocurriendo y peor aún, blasfemar en contra de Jesús y decirle, este hombre tiene demonio porque sana en día de reposo. Porque sana, tiene demonio. No quieren darle la gloria a Dios. Están siendo usados por Satanás. Nuevamente, el mensaje es ese. Jesús es el verdadero pastor. Cuando Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A cuántos les ha gustado escuchar este versículo? Cuando vemos, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, muchos podemos pensar, es que voy a vivir por muchísimos años, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer si queremos vivir muchos años. Honra a tu padre y a tu madre, ¿qué dice? Para que te vaya bien y tus días sean de larga vida. Ahí sí lo dice, pero aquí lo que está diciendo es, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No está ofreciendo, no está ofreciendo riquezas, no está diciendo, mira, vengan a mí y ustedes van a ser prósperos económicamente, vengan a mí y ustedes van a ser enaltecidos, ¿no? Porque si Jesús es la puerta de la salvación, si Jesús es aquel que nos salva,
Cuando menciona, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está diciendo que también el ladrón o el adversario utiliza otras puertas para, a través de esas puertas que parecen la puerta que Jesús nos ofrece, al ser engañados, querramos ir por esa puerta. Jesús es la verdadera puerta. Pero el ladrón también puede utilizar este tipo de argumento, y de hecho, ¿no?, está hablando de los líderes, de los falsos líderes religiosos de ese tiempo. Y la Escritura nos dice que no es de extrañar, no es de extrañar que Satanás se disfraza como príncipe de luz, y que dice, y que sus ministros también lo hagan. Hay ministros de Satanás que piensan que están predicando el Evangelio, que piensan que están llevando adelante la obra, pero realmente están sirviendo a sus propios vientres. Y lo que están buscando es beneficio económico, ¿no? Duras son estas palabras, pero son la verdad. Jesús es el verdadero pastor. Jesús tiene vida en abundancia, y Él no era alguien rico, aunque le pertenece todo a Él. Y Él está hablando palabras que dice de vida eterna. Él no está hablando palabras de prosperidad, como muchos otros pseudo pastores pueden estar haciendo al utilizar un lugar como este para llevar adelante palabras motivacionales como pacta. Acabamos de terminar el seminario de finanzas, ¿no? ¿Recuerdan? Y no ha habido temor, no ha habido temblor en hablar la verdad en cuanto a la Escritura, en cuanto al diezmo, la ofrenda y la primicia. No ha habido, porque creemos que la verdad trae mucha libertad. Y en la libertad nosotros podemos saber si en verdad estamos adorando a Dios. Y no hemos tenido miedo, porque esa es la verdad. Pero es triste ver que en otros lugares se está predicando de una forma, se está enseñando de una forma en la que lo único que buscan es el beneficio económico, su propio crecimiento. Pastores que están enriqueciéndose con abominación. Vi en esta semana una prédica de un pseudo pastor, no voy a decir el nombre porque no quiero problemas, pero hablaba de este hombre que decía, veía a los impíos que tienen 40, 50 carros y millones en sus cuentas, y yo me levanté mi mirada a Dios y le dije, Señor, ¿y dónde están mis millones? Como si Jesús, al decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, está diciendo, yo te voy a enriquecer y tu cuenta financiera va a estar rebosante, ¿no? No, Jesús no está hablando de eso. Pero el ladrón sí puede prometer eso. El ladrón sí puede ofrecer eso. Y aquellos ministros de Satanás pueden también estar haciendo eso. Por eso está diciendo, el ladrón no ha venido sino para matar, para hurtar y para destruir. Porque puede presentarse de una forma, no sé, atrayente para nosotros o para las personas. Cuando no hemos escuchado la voz de Dios, cuando no hemos escuchado su voz, la verdad, es muy fácil que la iglesia, que las personas empiecen a escuchar cualquier voz y empiecen a dejarse conmover y atraer por cosas que no está enseñando en la Escritura, por cosas que Jesús no nos ha dicho, por cosas que Jesús no ha mandado hacer. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Versículo 11. Para que tengan vida en abundancia. La vida en abundancia ya la tenemos con Jesucristo. Paz en medio de la tormenta, gozo en la tristeza. Eso es tener vida abundante, queridos hermanos. La vida eterna la tenemos ya porque hemos creído en Él. Hemos creído en Jesús. Pero tener vida abundante no es que estemos sentados en una playa, aunque es muy bonito estar en una playa y tomándonos una agüita de coco, ¿no? Y sin problemas, relajados y sin ninguna situación adversa, ¿no? Parecería ser una buena idea de una vida abundante, ¿no? Pero lo que Jesús nos ha dicho siempre es,
en el mundo tendrán aflicción, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Vida abundante en Jesús, paz, gozo, en medio de la adversidad se puede tener, porque esa es la vida abundante, porque la vida abundante no es propia de nosotros, la vida abundante es permanecer en Él, es estar en Él, es estar en Jesús. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos entendiendo un poco más acerca de lo primero. Él es el buen pastor, el que se acerca al redil, ¿no? El que tiene la legitimidad para ir al redil y llamar a las ovejas y que ellas, escuchando su voz, salgan con él. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos una característica muy importante en cuanto a Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es lo que más adelante va a ocurrir. Él ya lo está hablando abiertamente. Versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Importante lo que el Señor nos está diciendo aquí. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Muy contrario a lo que podemos ver, ¿no? Aquel que no es buen pastor, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Lo contrario a Jesús. Se aprovechan, extraen, utilizan, pisotean, menosprecian. Y es triste ver que cuando conversamos con algunas personas que están asistiendo a algunos lugares donde supuestamente se predica la palabra, dice, mira, pero yo leí en la Biblia, pero lo que predican en ese lugar veo que no es coherente con lo que se está enseñando. Y le digo, ¿y qué haces en ese lugar? Porque si has escuchado la voz de Jesús, si has escuchado la voz del pastor, obligatoriamente debes salir del lugar en el que estés y seguir a tu pastor, al buen pastor, al Señor Jesucristo. Vemos esas características del buen pastor. Su vida da por las ovejas. Y pone también una nueva analogía aquí. También dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Lo que está diciendo es que aquel que no es el buen pastor, aquel que no le importan las ovejas, aquel que no tiene legitimidad como pastor, aquel que no tiene llamado como pastor, aquel que no ha sido reconocido por Dios como pastor, es un asalariado. Y no tiene nada que ver con el salario que pueda recibir un pastor. Tengamos mucho cuidado en entender esto, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús, está diciendo nuevamente a estos líderes religiosos, les está diciendo, ustedes solamente están por el beneficio que pueden obtener del pueblo, pero el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y no solamente su vida física. Muchas veces nosotros hemos dicho, tenemos un pastor que está al frente de esta congregación, juntamente con los otros ancianos del consejo, que bien podría estar en otro lugar, bien podría estar creciendo exitosamente, personalmente. Pero cuando hay llamado de Dios, queridos hermanos, el subpastor, aquel que ha sido llamado por Dios, oye la voz de Dios y obedece a aquello que le ha mandado hacer el Señor. Es así. No tiene nada que ver con el salario que pueda recibir, porque la Escritura misma nos enseña que el obrero es digno de su salario.
Pero el asalariado que está mencionando Jesús aquí es aquel que busca beneficio económico de la iglesia, de las personas. De él está hablando. Cuando vienen los problemas, lo que hace no es ayudarles, no es consolarles, no es traer paz a sus corazones, lo que hace es abandonarles y dejarles. Y en otros casos, aprovecharse de ellos, pisotearles, ¿no? Y hasta gritando de repente dejan, hermanos. No es porque me ha pasado, pero eso es lo que está diciendo la Escritura, lo que nos está enseñando. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Él es el buen pastor. ¿Han visto las características del buen pastor? Ya las sabemos ahora, ¿no es cierto? Su vida da por las ovejas, nos da vida abundante. Así que cuando escuchamos esas enseñanzas que son motivacionales, algunas me parecen buenas, otras salidas totalmente de lo normal y de lo bueno, ¿no? Pero nuevamente Jesús no ha ofrecido nada de eso, de riquezas exuberantes, no. Nos ha ofrecido vida abundante, vida permanente en Él. Cuando Él dice yo soy el buen pastor, ya sabemos qué es el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías, que dicen, me conocen. ¿Cómo lo conocemos al Señor? ¿Cómo le conocemos a Él? Porque hemos oído su voz. Y no es como aquellos que dicen, es que Dios me habló y Dios me dijo esto, ¿no? Y no sé qué voz andan escuchando, ¿no? Pero creo que en muchos de los casos, o casi en todos, no es la voz de Dios. La forma en la que habla el Señor es esta. Aquí está. Las ovejas oyen mi voz, porque cuando nosotros leemos la Escritura, sabemos, ¿no? Nosotros siempre instamos y decimos, tenemos que ser como los de Berea, que cuando nos prediquen y nos enseñen algo, vayamos a la Escritura y contextualicemos y veamos si lo que nos han enseñado y nos han dicho es la verdad. Y cuando vemos eso, la recibimos. Y cuando no vemos eso, cuando entramos en contraposición y vemos que lo que se predica y lo que se hace no es lo que la Escritura nos enseña, lo que la voz de Dios nos enseña, ¿qué hacemos en ese lugar, hermanos? ¿Qué hacemos ahí? He escuchado a muchas personas, es que yo diezmo en mi iglesia y dejo ahí mi ofrenda y Dios sabrá lo que ellos hacen. Eso ya será entre Él y Dios. Perdóname y te voy a decir, a ti también te tomará cuentas de aquello que te ha puesto como administrador el Señor, porque aún escuchando y entendiendo la voz de Dios y sabiéndola, decides aceptar y permanecer en un lugar donde la voz de Dios no está dada tal y como es. Nos va a tomar cuentas, queridos hermanos, de todo, porque somos administradores de todo aquello que el Señor nos ha dado. Y las mías me conocen, 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mira la relación de la que está hablando Jesús. ¿Me conocen de qué forma? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. De esa forma, dice, me conocen. Mira qué relación para más íntima. Cuando yo veo esto, me lleva a pensar que falta muchísimo por conocer, por entender. Y cuando veo esto también me lleva a pensar de que un domingo estar aquí 45 minutos, una hora escuchando la enseñanza no es suficiente, ¿no? Para llegar a esa relación con Dios. No alcanza, no avanza. Necesitamos estar en la mañana con el Señor, escuchando su voz, en la tarde, ¿no? En Deuteronomio nos da una buena enseñanza que dice que estas palabras nos deben seguir a todo lado, al levantarnos, al acostarnos y al estar en el camino y cuando estemos con nuestros hijos, ¿no? Porque la voz de Dios, y si vamos a tener esa relación con el Señor Jesús, la voz de Dios tiene que estar en todo tiempo con nosotros. La Escritura, la palabra que Él nos ha dado. Esa es la única forma en que podemos tener relación con Dios. La forma en que podemos conocer. Y pongo mi vida por las ovejas, dice. El 16 también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Estaba hablándoles ahí en ese momento a los judíos, pero Jesús estaba también hablando ya de aquellos que seríamos llamados también con su voz a ser parte de este rebaño, de los gentiles, de los cuales somos nosotros, hermanos. Él está diciendo también, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. La única forma en la que una oveja va al verdadero pastor es escuchando la voz de su pastor. No funciona de otra forma. Aquellos que han manejado, no sé, ovejas o han tenido la oportunidad de conversar con un pastor de ovejas naturales, hay muchas anécdotas, muchas ilustraciones de esto y enseñanzas incluso que podemos ver en YouTube. Y vemos que las ovejas son muy receptivas a la voz y solamente con la voz se mueven, con la voz se dirigen, ¿no? Hay un ejemplo que dice que en Jerusalén un pastor escocés se cogió las ropas del pastor de ahí judío y se vistió y quiso llamar a las ovejas, ¿no? Y las ovejas no le siguieron, porque no era la voz del pastor. Así que las ovejas no deben dejarse impresionar por lo que se pueda ver, por lo que puedan ofrecer, ¿no? Las ovejas deben escuchar la voz de su pastor. Y nosotros los gentiles hemos sido predicados, hemos sido enseñados. Y así como en ese tiempo estaba hablando Jesús, hemos escuchado también la voz de Dios, la voz de Jesús. Y hemos llegado a ser parte ¿de qué dice? Del rebaño. Porque hay muchos rediles. No podemos decir que esta congregación es la única congregación que le pertenece al Señor y solo aquí está el Señor. No, hay miles de personas, hay muchísimas congregaciones, muchos rediles donde predican la palabra de Dios, donde realmente se predica la verdad. Y como hay muchos que predican la verdad, también hay otros muchos que predican totalmente mentiras. Utilizan la Escritura para tergiversarla y aprovecharse de esto. Pero el Señor dice, todos oirán mi voz y todos esos rediles llegarán y son un solo rebaño y hay un solo pastor que es Él. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando vemos que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? No es que estuvieron jugando a piedra, papel y tijera cuando tendría que venir alguien, ¿no? Sino que Jesús mismo dice que Él también nos amó, Él nos amó. Y por eso se entregó a sí mismo, no teniendo algo de qué aferrarse como su divinidad, sino que se despojó y vino y tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos ser salvos. Él nos ha amado. Y Él dice, y él tiene el poder él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para también volverla a tomar. Él es Dios. Y Él puede hacer eso. Cualquier otro puede ofrecer su vida, cualquiera, pero nadie puede volverla a tomar. Solo el Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Versículo 19, y aquí vamos terminando. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Es inevitable, queridos hermanos, no puede pasar por alto, que cuando Jesús habla, cuando la palabra es enseñada, cuando la verdad es dada, va a haber mucha disensión. Había disensión en ese momento. Ciegos espirituales, al ver lo que estaba pasando, decidieron negar lo que ocurría y blasfemar en contra del Señor Jesús. Pasó en ese momento y está pasando ahora también. Muchos ante la verdad
dicen, no, eso no es verdad. No es así de esa forma. Y muchos van a decir, demonio tienen también, por causa de la verdad. Perdón. El 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene. Y si fuera de sí, y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos que ocurre un milagro. Vemos que la palabra del Señor está siendo dada, ¿no?, en legitimidad. Y ellos simplemente deciden negar todo aquello que estaba ocurriendo. Pero hay estas dos posiciones, ¿no? Aquellos que creen, judíos que creen en ese momento en Él, y dicen lo que está Él diciendo y Él está enseñando, se corrobora con lo que está pasando. Pero hay el otro grupo que decide no creer, que decide blasfemar, que decide mantener su posición de ceguedad, de terquedad, ¿no?, y negar al Señor Jesucristo. Tristemente hasta ahora se da eso, hermanos. Predicada la enseñanza del Evangelio de Jesús, muchos han decidido dar la espalda y mantenerse en sus propios criterios y en sus propias formas de pensar. Están viendo lo que está ocurriendo, miles de personas transformadas por el poder del Evangelio, y aún así han decidido negar el poder de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.